¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saludo el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal nuevamente para desarrollar un tema adicional a propósito ya de estas últimas semanas en las cuales es todo o nada. El día de hoy corresponde desarrollar los conceptos básicos y medulares del texto filosófico. La semana pasada habíamos adelantado los presupuestos también elementales del texto científico. Ahora corresponderá hacer lo propio con el texto filosófico. Tenemos una pequeña muestra de 3 textos y un parrafito donde podríamos arribar a alguna definición. ¿Qué es el texto filosófico? Bueno, lo más sencillo sería que es el producto de la práctica filosófica, pero la práctica filosófica, ¿de qué se ocupa? En realidad, la reflexión filosófica, querido cachimbo, que está asociada además con todo un talante cuestionador y crítico, que pone en evidencia las debilidades de cualquier propuesta, se origina en el siglo V a.C. en la Grecia antigua. Y es en este contexto en el que la filosofía adquiere un valor capital. Es la reflexión por el mero gusto de saber, por el mero gusto de conocer. Producto de esta práctica, entonces, querido cachimbo, la disciplina filosófica se permite cuestionar, se permite en primer lugar develar los aspectos que no son tan visibles de distintos fenómenos vinculados con las aristas de la vida humana. Así el filósofo, por ejemplo, puede reflexionar acerca de las leyes, puede reflexionar acerca de los valores, el marco de valores que nos domina, puede reflexionar acerca del conocimiento mismo y por supuesto que van a haber muchas entonces disciplinas de carácter filosófico. Es una actividad objetiva también, al igual que la práctica científica. Sin embargo, la filosofía no presenta como un objetivo capital resolver problemas, que es obviamente el fundamento de la ciencia. La filosofía es más reflexiva, más cuestionadora, tiene un carácter más crítico y por supuesto que pone en evidencia incluso aquello que damos por obvio, que damos por sentado. Ese es el poder de la filosofía y además es totalizadora. A diferencia de la ciencia, nosotros hemos señalado que la ciencia se descubre como incapaz, ¿no es cierto?, de saberlo todo. En cambio, la filosofía sí aborda distintos componentes, por supuesto a través de distintas disciplinas. ¿Tendrá alguna funcionalidad la filosofía en la actualidad? Particularmente pienso que sí. La filosofía nos permite cultivar, ¿sí?, el razonamiento y además el perfil cuestionador, que es muy, pero muy relevante si nosotros queremos que el conocimiento que recibimos aumente y crezca, ¿no? Una persona que no cuestiona el marco de cosas en el que se mueve, pues es muy poco complicado que pueda razonar de forma inventiva, razonar de forma innovadora. En ese sentido, la práctica filosófica nos sirve. Nos sirve para algo más, ¿sí? Por ejemplo, muchos de ustedes van a llevar algún curso de ética en la universidad. Me parece que ese es un curso necesario para todas las especialidades. Pero eventualmente podríamos, a través de un curso de ética, tratar de diseñar o de delinear las pautas que todo profesional debe seguir, ¿no es cierto?, cuando desarrolla su ejercicio profesional de manera particular. Entonces, la filosofía, digamos que está representada por una serie de pensadores cuyos aportes hasta ahora, ¿no es cierto?, nos susurran al oído, hasta ahora siguen teniendo mucho valor. Es una práctica necesaria y el texto filosófico es una muestra de ello. Lo que vamos a reconocer a continuación, en primer lugar, a partir de un pequeño fragmento de Friedrich Nietzsche, es definir qué es la filosofía o qué entiende él por filosofía o filósofo, que es el agente finalmente de la reflexión. Y posteriormente vamos a ver una serie de temas. Los temas de la filosofía son temas diversos, son temas heterogéneos, y hay que saberlos reconocer, hay que saberlos abordar. Dicho esto, entonces, partimos del texto filosófico, estimados cachimbitos. La práctica filosófica, insisto, es una práctica que aborda temas de carácter universal, como por ejemplo la razón, la ética, los valores, el conocimiento mismo, entre otros. ¿Sí? Vamos a empezar entonces reconociendo la práctica filosófica a través de un filósofo de polendas como lo es Friedrich Nietzsche. Él tiene una versión muy particular de lo que es un filósofo, entonces la descubriremos a continuación. Y entonces dice aquí, ¿qué es un filósofo? Es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Bueno, hasta ahí en realidad no tenemos nada de objetivo. Alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo.
constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y rayos. ¿Acaso él mismo sea una tormenta que camina agravia de nuevos rayos? Un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Bueno, entonces como podemos notar aquí en esta definición de Nietzsche, que es una definición mucho más alegórica, si acaso están esperando ustedes una definición objetiva, bueno, ciertamente esta no lo es, ¿sí? Pero si acaso pudiéramos establecer algún punto de conexión entre estas características que nos menciona Nietzsche, es en efecto la dinamicidad de la reflexión científica. Nos hablan en efecto de que el filósofo está grávido de acontecimientos, dice acá, ¿sí? Grávido de nuevos rayos, es decir, cargado, lleno, abundante de nuevos rayos. Lo que podemos notar aquí entonces es que el filósofo se caracteriza por su carácter inventivo, ¿no? Eso quiere decir entonces que van a ser muchas las ideas inquietantes, muchas las ideas sugerentes que el filósofo por supuesto va a plantear y que también va a discutir. Son entonces muchas, abundantes las ideas que el filósofo va elaborando, va precisando y que por supuesto a través de su actitud hace posible que ésta se pueda renovar cada vez más. Él por supuesto a través de ese talante cuestionador se permite incluso cuestionar su propio conocimiento. Entonces, si algo caracteriza al filósofo es que éste está en constante movimiento de ideas, ¿no? Hay un caudal de ideas que van apareciendo de pronto una tras otra. Y esto es lo que hace al filósofo un agente sumergido, si se quiere, en un mundo excesivamente dinámico, el mundo de las ideas. Y entonces nos han formulado dos preguntas a propósito del texto nietzscheano. En la definición nietzscheana se pone de relieve, es decir, ¿qué es lo que se enfatiza, qué es lo que se considera más relevante desde el punto de vista nietzscheano? Vamos entonces, queridos cachimbitos, a detenernos un poco y razonar cada una de las respuestas. La racionalidad filosófica y sus niveles. ¿Se pone de relieve la racionalidad del filósofo? No. Se pone de relieve el hecho de que él sea capaz de germinar dentro de sí una multiplicidad de ideas sugerentes. El método de índole hermenéutica, es decir, la interpretación, tampoco. Alternativa C, el torbellino del pensamiento filosófico. ¿Qué es un torbellino? Un torbellino, queridos cachimbitos, es un remolino, ¿no? Muy fuerte, con mucho poder. Y efectivamente la clave correcta aquí es la alternativa C, porque nos hablan acerca de una ebullición, ¿sí?, de ideas, lo cual por supuesto que va de la mano con este carácter innovador que tiene el filósofo. Y en él entonces germinan múltiples ideas sobre múltiples fenómenos. La clave en rigor entonces sería la alternativa C. El retoricismo ideológico no tiene nada que ver con la retórica, esta definición, más bien tiene que ver, insisto yo con ello, con el caudal de ideas que el filósofo va articulando. Última alternativa, el sosiego de las actitudes filosóficas. ¿Qué es sosiego? Sosiego es tranquilidad. Y entonces es más bien contrario al quehacer filosófico que afirmemos que el sosiego es algo que Nietzsche pone de relieve. La tranquilidad no, es todo lo contrario, la intranquilidad, la dinamicidad del movimiento. Al decir que el filósofo sueña cosas extraordinarias, se quiere dar a entender que el filósofo proyecta sobre el mundo paradojas, contradicciones, aporías que son verdades inconducentes, falacias o falsedades, visiones o sofismas. La clave correcta sería la alternativa C, falacias. ¿Sí? Vamos ahora con el texto número 1 de ejemplo, queridos cachimbos. Luego habremos de resolver algunas preguntas de opción múltiple. Apenas la semana pasada precisamos de desarrollar un texto sobre el eterno retorno de Nietzsche. Efectivamente, a pesar de que él consideraba que era una idea muy sugerente, muy innovadora, desde el ámbito de las matemáticas le pincharon el globito a Nietzsche y le sugirieron efectivamente que simplemente es un mamotreto sin nombre, en rigor una reflexión vacua, una reflexión sin sentido. Pero hay otra que es un poco más sugerente. Vean ustedes que la crítica que Nietzsche hace de la modernidad es una crítica muy aguda y muy punzante. Y entonces ahí podemos adquirir o podemos definir algún valor de la propuesta nietzscheana. Y entonces hay una frase que muchos legos
en cuestiones filosóficas repiten como si se tratara de una consigna. ¿Cuál? Dios ha muerto, que es una frase nietzscheana harto conocida. Y entonces unos dicen, Dios ha muerto es una muestra, una manifestación del ateísmo nietzscheano. Y nada más lejos de la verdad, querido Cachimbo. En realidad, Nietzsche, que fue criado además con principios católico-cristianos muy, muy sólidos, estaba lejos, por supuesto, de el ateísmo. Pero incluso ya en sus últimos años, en los cuales probablemente podríamos evidenciar algo de eso, lo que él hace al decir que Dios ha muerto no es una proclama ateísta en absoluto. El hecho de que Dios haya muerto implica, por supuesto, que haya habido un proceso anterior en el cual ha estado con vida. Por eso, si no se refiere a Dios, ¿a quién se refiere entonces? Se refiere a los valores religiosos judeocristianos. Entonces él, por ejemplo, reflexiona al respecto y señala que las pautas judeocristianas en algún momento signaban y orientaban la vida del hombre. Sin embargo, en la actualidad no. Entonces, él veía en sus coetáneos, ¿no es cierto?, una vida sin rumbo. Y entonces esos valores judeocristianos que antes habían afianzado la vida humana, más bien ahora podría cuestionársele ese valor. Y en tal sentido, la muerte de Dios está vinculado con el incumplimiento y la ausencia, la falta de vigencia, ¿no es cierto?, el desfase de los valores judeocristianos. Vamos entonces a enterarnos un poco acerca de este interesante texto y lo que implica además la muerte de Dios para Nietzsche. Arrancamos con el primer párrafo. La expresión muerte de Dios había sido utilizada con anterioridad a Nietzsche por el maestro Eckhart, Lutero, Hegel, Heine y sobre todo por el poeta Jean-Paul Richter. Pero fue Nietzsche quien hizo de la metáfora muerte de Dios uno de los ejes en torno a los que gira su filosofía. Dos pasajes de su obra destacan sobre ese fondo temático constante. En el prólogo de Así habló Zaratustra, Nietzsche describe a Zaratustra llegando a los bosques donde encuentra a un anciano eremita que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. ¿Y qué hace el santo en el bosque?, preguntó Zaratustra. El santo respondió: hago canciones y las canto, y al hacerlas río, lloro y gruño. Así alabo a Dios, cantando, llorando, riendo y gruñendo, alabo al Dios que es mi Dios. Pero, ¿qué regalo es el que tú nos traes? Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo y dijo: ¿qué podría yo daros a vosotros? Pero déjame irme a prisa para que no os quite nada. Así se separaron el anciano y el hombre, riendo como los niños. Cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón: ¿será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. En la parte 4 de la misma obra, bajo el título Jubilado, un papa jubilado busca al mismo eremita que Zaratustra había encontrado. Yo buscaba al último hombre piadoso, un santo y un eremita, que solo en un bosque no había oído aún nada de lo que todo el mundo sabe hoy. ¿Qué sabe hoy todo el mundo?, preguntó Zaratustra. ¿Acaso que no vive ya el viejo Dios en quien todo el mundo creyó en otro tiempo? Tú lo has dicho, respondió el anciano atribulado, y yo he servido a ese viejo Dios hasta su última hora. Entonces aquí claramente se nota, ¿no es cierto?, esta falta de vigencia, esta caducidad de la moral judeocristiana y de la escala de valores y de los valores que se desarrollan en el seno de esta. En la hora que precedió a Así habló Zaratustra, la Gaia Ciencia, Nietzsche había ofrecido ya en la parábola del loco la idea de una búsqueda inconducente de Dios. El loco estaba en el mercado público con una linterna, como Diógenes, gritando sin cesar: estoy buscando a Dios. La gente no lo entendía. O cuando creía entenderlo se reía: ¿se habrá extraviado Dios? ¿Se esconde en alguna parte? ¿Estará de viaje? Pero el demente les respondió: os diré dónde está Dios. Lo hemos matado vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y lo hemos matado. Pero seguían sin entender de qué hablaba, por lo que el loco les dijo que había llegado prematuramente. La muerte de Dios era un hecho que está todavía sucediendo. Estos pasajes no eran simples manifestaciones de ateísmo. El ateo afirma que Dios no existe y Nietzsche proclama que Dios ha muerto. Por tanto, antes de morir, Dios estaba vivo y el hombre contemporáneo ha sido su asesino. Como no se pueden interpretar matado y asesinado en sentidos literales, hay que suponer que tienen un sentido metafórico. Dios ha muerto cultural o espiritualmente, cuando los hombres han dejado de creer en Dios.
aun cuando algunos sigan actuando como si creyeran. Esto tiene un alcance mayor que el que podría tener el abandono de muchas creencias. Al dejar de creer en Dios, los hombres han asestado un golpe de muerte a un sistema de valores. La muerte de Dios es la máxima expresión del nihilismo, un nihilismo sin el cual no podría tener lugar la transmutación de todos los valores o transvaloración. Entonces Nietzsche señalaba que ese cambio a valores nuevos tenía que ser un cambio pues en el que se pondere, en el que se relieve la figura, ¿no es cierto?, del Señor, la figura del amo, encarnado por ejemplo en figuras como Napoleón. Entonces era menester invertir los valores, modificar esos valores, cambiar esos valores judeocristianos por los valores del amo, los valores del Señor. ¿Sí? Vamos entonces con la resolución de este texto, queridos cachimbos. Medularmente el texto aborda la demostración de Nietzsche sobre la inexistencia de Dios. Nuevamente, no es que Nietzsche planteara que Dios no existe porque es un objeto irreal, digamos, en el marco de una perspectiva ateísta, no, en absoluto. Lo que él está planteando es que estos valores judeocristianos han perdido vigencia. El tema central de Así habló Zaratustra y la bella ciencia, tampoco esa es la clave, es muy general, y en rigor el tópico que se aborda aquí es la caducidad de los valores judeocristianos. La muerte de Dios como una metáfora esencial de Occidente. ¿Para quién? Aquí en realidad en la número 3, en la alternativa C, perdón, falta la referencia a Nietzsche. Por esa razón esa no puede ser la clave. Luego, una dilucidación de la expresión Dios ha muerto en Nietzsche, efectivamente. ¿No? Hay una aclaración de la figura de la muerte de Dios y el autor lo que permite hacer es una reflexión acerca de cuáles son las implicancias de esa afirmación. Dios ha muerto entonces no es una negación de la existencia de Dios en absoluto, sino más bien el reconocimiento de que los valores que en algún momento tuvieron mucha vigencia y determinaban la vida de los seres humanos, ha perdido pues tal vigencia. 2. El sentido de la palabra inconducente es irracional, frenética, inútil, perniciosa, proterva. Bueno, aquí en el texto nos están indicando por inconducente una actividad que va a resultar, por supuesto, estéril, ¿no? Porque se trata de encontrar a Dios y Dios ha muerto, entonces esa actividad va a ser una actividad que no tiene ningún valor en términos de que no se va a conseguir mucho. Y entonces inconducente adquiere el sentido de inútil, porque es poco fructífera, es desprolija y carente de proficuidad. 3. Se deduce que el nihilismo entraña sobre todo una crisis. Se supone que el nihilismo es la pérdida de credibilidad en los valores en los que uno ha sido formado, ¿no es cierto? Nociológica es vinculado con el conocimiento, no. Metodológica tampoco, vinculado con el método. Estética, lejos de ser estética, ¿no? El nihilismo implica una transgresión de valores, un rechazo de los valores en el cual hemos sido formados. Metafórica tampoco puede ser, y entonces la única clave posible es axiológica. Por supuesto que tiene que ver con la reflexión acerca de los valores. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con la doctrina de Nietzsche? El tema de la muerte de Dios es uno de los ejes de la obra de Nietzsche. Eso es compatible. La muerte de Dios se vuelve uno de los ejes centrales. El loco de la bella ciencia estaba buscando a Dios en el mercado público, efectivamente, y tenía una linterna. Y nadie entendió al loco. La muerte de Dios expresa simbólicamente una condición de la humanidad, una condición de descrédito, ¿no? De una falta de creencia en los valores judeocristianos. El nihilismo será superado con la transmutación de otros valores. Va a haber un cambio de valores. Sí, eso es cierto. Para Nietzsche, la muerte de Dios deja incólumes los valores tradicionales. ¿Incólume qué cosa es? Es ileso, sin daño ni lesión. ¿No es cierto? Ileso, sin daño ni lesión. Y efectivamente esa es la clave. Si la frase nietzscheana Dios ha muerto significara que Dios es una mera entelequia, profesor, ¿qué cosa es una entelequia? Cosa irreal. Bueno, si es una cosa irreal, es inexistente, pues. Y si entonces fuera una cosa inexistente, se podría escribir al ateísmo, así de concreto. Una negación de la existencia de Dios. El mito del marco, ¿qué cosa es el mito del marco, profesor? Puede entenderse o puede enunciarse brevemente en los siguientes términos. Es imposible toda discusión racional o fructífera, a menos que los participantes compartan un marco común de supuestos básicos, o que como mínimo se hayan puesto de acuerdo sobre dicho marco en vista de la discusión. Este es el mito que me dispongo a rebatir. Profesor, entonces, ¿en qué consiste el mito del marco? Sencillo. Se supone que para que una discusión pueda ser provechosa para los interlocutores,
pueda ser productiva, tanto el interlocutor como yo deberíamos entonces compartir un mismo marco de conocimientos. Y ese marco de conocimientos en rigor va a orientar la discusión y va a ser productiva en ese sentido para ambos. Entonces, para el autor del texto más bien es todo lo contrario, ¿no? Es en el marco de propuestas que son contrarias, en el que podríamos definir o determinar una productividad, una proficuidad en la discusión. Y entonces la teoría del marco se decanta por otro rasero. La teoría del marco supone que si no compartimos un marco, es decir, si no estamos de acuerdo en una serie de afirmaciones, entonces va a ser una labor improductiva la discusión. El autor del texto más bien se decanta por, o se orienta por, la afirmación de que mientras más opuestas sean las propuestas, tanto mejor para que ambos puedan empaparse y empacharse de conocimiento. Y entonces dice lo siguiente acá: tal como lo he enunciado, segundo párrafo, el mito tiene el aspecto de un juicio sobrio, de una advertencia sensible a la que deberíamos prestar atención a la hora de mantener una discusión racional. Incluso hay gente que piensa que lo que describo como mito es un principio lógico, o se basa en un principio lógico. Por el contrario, no solo pienso que se trata de un enunciado falso, sino también de un enunciado perverso, que si fueran muchos los que creyeran en él, socavaría la unidad de la humanidad. Y por tanto incrementaría enormemente la probabilidad de la violencia y de guerra. Esta es la razón principal por la que quiero combatirlo de manera frontal. Como he indicado, entiendo por marco un conjunto de supuestos básicos o principios fundamentales. Esto es un marco intelectual. Es importante distinguir ese marco de ciertas actitudes que en verdad pueden ser precondiciones de una discusión, como el deseo de lograr la verdad o de acercarse a ella. La voluntad de compartir problemas o de emprender los objetivos y afrontar en conjunto los problemas de otra persona. De entrada diré que el mito contiene un núcleo de verdad, aunque considero muy peligroso decir que es imposible toda discusión fructífera a menos que los participantes compartan un marco común. Estoy completamente dispuesto a admitir que una discusión entre participantes que no comparten un marco común puede ser difícil. También será difícil una discusión si los marcos tienen poco en común. En verdad, si los participantes están de acuerdo en todo, la discusión puede resultar más cómoda, fácil y racional, aunque tal vez soporífera. Y vamos a subrayar esta palabra porque por ella nos van a pedir el sentido contextual respecto de este término, para un verdadero polemista. Bueno, sí, ¿no? O sea, que una persona te dé el amén en todo, querido cachimbo, que vaya diciéndote que todo lo que dices está bien, que no hay nada que discutir. Bueno, eso es en realidad un poco tonto, ¿no? Y más bien una persona que le gusta la discusión, pero la discusión para la reflexión, va a considerar que esta es una mala salida. Y en cuanto a la utilidad, en la formulación del mito que he presentado, lo que se declara imposible es una discusión fructífera. Contra esto defenderé la tesis directamente opuesta, que no es probable que sea fructífera una discusión entre personas que comparten muchos puntos de vista, aun cuando pueda ser agradable. Mientras que una discusión entre marcos muy diferentes puede ser extremadamente fructífera, aun cuando a veces puede ser extremadamente difícil y tal vez en absoluto tan agradable, si bien podemos aprender a disfrutar de ella. A mi juicio, se puede decir que una discusión es tanto más fructífera cuanto más aprendan en ella sus participantes. Y esto quiere decir que cuanto más interesantes y difíciles sean las cuestiones a las que se enfrenten, tanto más novedosas serán las respuestas que se verán inducidos a pensar, tanto más sacudidos se sentirán en sus opiniones y tanto más podrán considerar las cosas de diferente manera después de la discusión. En resumen, tanto más se ensancharán sus horizontes intelectuales. En este sentido, la utilidad dependerá siempre de la distancia originaria entre las opiniones de los participantes en la discusión. Cuanto más grande sea esa distancia, más fructífera puede ser la discusión, siempre suponiendo, claro está, que tal discusión no es en absoluto imposible, como afirma el mito del marco. Pero aquí en realidad él no ha demostrado nada, ¿no? O sea, yo particularmente pienso que en efecto una discusión puede ser muy productiva si mi interlocutor, por supuesto, que maneja opiniones diferentes, muy diferentes de las mías, pero si tenemos un objetivo en común, que es la discusión, pero para reflexionar, ¿no? Discutimos con la finalidad de arribar a una propuesta razonable, lo cual no quiere decir necesariamente que yo gane o él, o sea, eso no es un objetivo real. El objetivo real es conocer. Pero si la persona quiere solo ganar la discusión, entonces no va a ser nada productivo en absoluto.
Me parece que ese sería un matiz que podríamos añadirle a esta refutación del mito del marco. Muy bien, y entonces aquí en el texto nos indican esto, ¿no? Que una discusión con una persona que esté de acuerdo contigo en todo, bueno, va a ser una discusión bastante llana, ¿no? Todos nos vamos a dar la razón cada 2 segundos, ¿no? Pero para una persona que le gusta argumentar de manera razonable, que le gusta tener pues una discusión real, un intercambio de pareceres, esta va a ser soporífera, a saber, aburrida, ¿no? Y en tal sentido la clave sería tediosa, alternativa B. Profesor, ¿qué cosa es enervante? Enervante puede ser debilitante, o que pone nervioso, cualquiera de las dos. En el caso de pernicioso, ¿qué es pernicioso? Nocivo, dañino. Vamos a corregir esto, si se me permite un momento. Ya, ahora sí. Nocivo, dañino, perjudicial. Eso es pernicioso. Y apacible, tranquilo. Muy bien. Dicho esto, vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la idea principal que defiende el autor? El marco común es la base de toda discusión provechosa en la ciencia. Más bien, el autor se decanta por lo contrario, ¿no? Que el marco común sería más bien poco productivo. El mito del marco común puede contener en el fondo algo de verdad. Eso el autor lo dice claramente. Más bien él señala que en efecto este marco común, si es excesivamente diferente, puede arribar pues, a una discusión complicada, difícil, pero él se niega a pensar que esto necesariamente devenga en una actitud improductiva. La búsqueda de la verdad solamente es posible en un marco común, eso sería falso para el autor. La discusión es más provechosa cuando hay divergencia de posiciones. Esa es la clave. Alternativa D. La discusión entre marcos distintos suele ser difícil y conlleva inquina. Tampoco es la idea principal del texto. ¿Cuál es el enunciado incompatible? A propósito de la D, en la pregunta número 2, va a ser bastante sencillo reconocer cuál es la clave en la pregunta 3. ¿Cuál es el enunciado incompatible con la opinión del autor? El mito del marco coadyuva a la violencia y la guerra. Eso es compatible. El diálogo es fructífero cuando los marcos son diferentes. Eso también es compatible. La discusión basada en un marco común es muy provechosa. Falso. Basada en un marco diferente es provechosa, pero no en un marco común. Es justamente lo que él está cuestionando o discutiendo. Conversar sobre la base de un marco común es gratificante. El mito del marco común, sí, bueno, es gratificante, pero es aburrido, ¿no? El mito del marco común intenta definir una discusión racional, sí. Por lo menos en la descripción funcionan estas dos últimas. Y luego, se deduce que para el autor el mito del marco común es un obstáculo para el progreso científico, es la base de cualquier discusión racional, permite llegar a avances en una discusión, fomenta la discusión con marcos opuestos, nos acerca al conocimiento de la verdad. La única clave es la A, es un obstáculo para el progreso científico. Eso podríamos deducirlo, porque en rigor, en el marco común no va a haber divergencias, y si no hay divergencias no va a haber pues un espíritu cuestionador, y si no hay un espíritu cuestionador, adiós conocimiento. La clave en consecuencia es la alternativa A. Si dos personas con teorías irreconciliables discutieran acaloradamente, pero no abandonaran la polémica, bueno, hay una discusión tensa, sin embargo, lo que quieren ellos es que el razonamiento sea un razonamiento realmente válido, utilizar los argumentos más sólidos que sea menester. ¿Propiciarían un diálogo soporífero? No. Para el autor no. En realidad, dos personas con visiones opuestas que discuten acaloradamente en el marco, ¿no es cierto?, de la perspectiva del autor, más bien propiciarían la búsqueda del conocimiento. La discusión sería vacía y difícil, tampoco es la clave. Incrementarían sus conocimientos, la clave correcta es esa. Mientras más opuestos sean, probablemente haya mayor dificultad para arribar a un consenso, pero el consenso va a llegar, y es en ese entonces en el que los dos se han permitido conocer. No podrían entablar conversación, eso es absurdo. Aceptarían el mito del marco común, no, porque el mito del marco común más bien implica la vinculación de dos pareceres muy similares. Por algo se llama marco común. Vamos con el último texto de ejemplo de la sección A, queridos cachimbos, es sobre Ludwig Wittgenstein. Y dice así: lo que Ludwig Wittgenstein necesitaba en 1903 era soledad. Encontró un lugar ideal, un pueblo llamado Skilden, junto al fiordo Sogne, al norte de Bergen. Allí se alojó en casa del administrador de correos local, Hans Klingenberg. Como apenas me encuentro con algún alma
en este lugar, le escribió a Bertrand Russell: mi progreso con el noruego es extraordinariamente lento. Ninguna de las dos frases es del todo cierta. De hecho, hizo amistad con algunas personas del pueblo. Aparte de los Klingenberg, conoció a Helbert Dregny, el propietario de una fábrica de cajas de embalar, Anna Rebny, granjera, y Arne Bolstad, por entonces un muchacho de 13 años. Y sus progresos con el noruego eran tan rápidos que al cabo de un año era capaz de intercambiar correspondencia con sus amigos en ese idioma. Hay que admitir que el lenguaje de las cartas no era un exceso complicado ni sofisticado. Pero ello se debía menos a las limitaciones de su noruego que a la naturaleza de su amistad. De hecho, se trataba de ese tipo de cartas sencillas, directas y breves que a él tanto le gustaban. Querido Ludwig, ¿cómo estás? Pensamos en ti con frecuencia. Sería un ejemplo típico. Bueno, lo que quiere decir entonces es que no haya encontrado a ningún alma en el lugar. De hecho, hizo amistad con 3 personas que se señalan aquí. Y por otro lado, decir que su progreso en noruego era extraordinariamente lento también no era cierto, porque podía intercambiar por lo menos cartas sencillas con los amigos con los que podía intercambiar cartas en noruego. Pero eran cartas simples, ¿no? Nada sofisticadas, es decir, nada complejas. Por tanto, no estaba del todo separado del contacto humano, pero se encontraba, y quizás eso es lo más importante, lejos de la sociedad, libre del tipo de obligaciones y expectativas impuestas por la vida burguesa, ya fuera la de Cambridge o la de Viena. El horror que sentía hacia la vida burguesa se basaba en parte en la naturaleza superficial que imponía las relaciones entre las personas, pero también en parte en el hecho de que su propia naturaleza le imponía un conflicto casi insoportable cuando se enfrentaba a ella. El conflicto entre la necesidad de resistirse y la necesidad de adaptarse. En Skjolden estaba libre de tales conflictos. Podía ser él mismo sin la tensión que le causaba el importunar o ofender a los demás. Era una tremenda liberación. Se podía dedicar enteramente a sí mismo, o mejor dicho, a lo que él creía que era la misma cosa, a su lógica. Eso y la belleza del paisaje, ideal para los paseos largos y solitarios que precisaba tanto para relajarse como para meditar, produjo en él una especie de euforia. Juntos creaban las perfectas condiciones para pensar. Fue quizá la única vez en su vida en que no tuvo dudas acerca de que se encontraba en el lugar adecuado, haciendo lo más adecuado. Y el año que pasó en Skjolden fue quizá el más productivo de su vida. Años más tarde solía recordarlo como una época en que había tenido unos pensamientos que eran enteramente suyos, en la que había dado a luz nuevos movimientos en el pensamiento. Entonces mi mente estaba en llamas, solía decir. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? En las misivas, es decir, en las correspondencias, las cartas que Wittgenstein le envió a Russell en 1913, se solazaba describiendo los hermosos paisajes inolvidables para él de Skjolden. Bueno, en absoluto, ¿no? Más bien eran cartas breves y se señala ahí que él más bien estaba tratando de indicarle cómo estaba discurriendo su vida, ¿no? Cómo se desarrollaba su vida. Señalaba, ¿no es cierto?, que estaba avanzando de manera extremadamente lenta en el aprendizaje del noruego, lo cual se señala en el texto era falso, ¿no? En el pueblo noruego de Skjolden, Wittgenstein desataba toda su furia emocional, lo que le permitiría reconciliarse con el mundo de la burguesía. En realidad, él escapó de ese mundo burgués, por lo que la vez sería más bien incompatible. Skjolden, al norte de Bergen, le recordaba constantemente a Wittgenstein la vida apacible que solía llevar en su ciudad natal, Viena, Austria. Todo lo contrario, más bien, él escapó de esos lugares porque eran lugares poco tranquilos, y más bien en Skjolden, que era un pueblo más pequeño, con poca gente, él se pudo sentir en la intimidad necesaria para poder decantarse a la búsqueda del saber, ¿no? A reflexionar. La empresa titánica que él estaba tratando de conciliar era la constitución de su lógica, ¿no? En 1913, Wittgenstein llegó al pueblito Skjolden, un lugar maravilloso e ideal, porque era el mejor entorno para dedicarse por completo a su lógica. Esa es la clave. Y finalmente la permanencia de Wittgenstein en Skjolden junto al fiordo Sogne le permitió estar totalmente alejado del contacto humano que tenía en Cambridge. Bueno, en principio no es que está totalmente alejado, ¿no? Eso es falso. Hizo, digamos, amistad con 3 personas, por lo menos las 3 que se señalan ahí. De lo que él estaba huyendo, mis queridos cachimbitos, no era de, digamos, el contacto con los individuos, sino del bullicio de la clase burguesa y de la vida burguesa. Para él hubiera sido probablemente infeliz seguir como profesor o como catedrático en Cambridge, ¿no? Seguir una rutina, ir todos los días a clases, seguir un horario. Entonces esa era una cuestión que
digamos, le causaba hasta pánico, ¿no? Le causaba sobresalto. En el texto, el adjetivo sofisticado significa, sofisticado, ¿saben qué cosa es, querido cachimbito? Aquí es complejo, ¿no? O sea, estamos hablando de un tenor que es sencillo, ¿sí? Un tenor que es sencillo, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, espero que todo les vaya bien a ustedes, chao, ¿no? Una carta simple. Y otra cosa es que en la carta tú articules todo un discurso para hablar acerca de la lógica, por ejemplo. Para eso requieres, por supuesto, de herramientas de noruego mucho más adelantadas, ¿no? O sea, manejar bien el noruego. Entonces, en ese sentido, sofisticado es sinónimo de complejo. La única palabra posible es sutil. Probablemente laberíntico les parezca, ¿no? Pero profesor, ¿no es complejo, no es sinónimo de laberíntico? No, porque laberíntico es sinónimo más bien de enredado, confuso. Enredado, confuso. Yo en realidad con mucha discrepancia marcaría sutil, queridos cachimbos, pero preferiría más bien la palabra complejo, ¿no es cierto? A eso se refiere con sofisticado. Resulta incompatible con el pensamiento de Wittgenstein sostener que la filosofía es una actividad incompatible. A lógica, sí, él está en búsqueda de su lógica. Reflexiva también, tienes que reflexionar. Gregaria, es decir, que se realiza en grupo. Falso. Gregario, que vive en grupo. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal gregario. Profunda e intensa. Sí puede ser profunda e intensa. Entonces lo que es incompatible es C. Pregunta número 4. Para Wittgenstein, vivir en una ciudad como New York podría haber resultado atenuante, cansado, proficuo, provechoso, favorable, lúdico, relativo al juego, estimulante y agobiante. La clave correcta es agobiante. Le causa pesar, ¿no? No soportaba, ¿no? Y es más, no hubiera soportado esa vida burguesa. Cuando Wittgenstein expresa, entonces mi mente estaba en llamas, ¿qué quiere decir estrictamente? Bueno, quiere decir que su cabeza estaba, digamos, pletórica de ideas, ¿no? Había muchos pensamientos originales, se sentía que estaba él pues realizando lo que más le gustaba. Entonces la clave es, ¿estaba llena de tensiones y contradicciones? Falso, más bien estaba llena de claridad. Sufría de intermitentes y agudas cefalalgias, es decir, dolores de cabeza, nada que ver. Fraguaba, es decir, ideaba. Fraguaba tiene dos acepciones, vamos con la primera. Forjar en hierro, esa es una de ellas. Forjar en hierro. Y la otra, fraguaba, ideaba. La clave correcta es la alternativa C. 6. Sobre la base del contenido del texto podemos deducir que Wittgenstein estudiaba qué cosa, si lo que él quería era arribar a su lógica, constituir su lógica de manera consistente, entonces la estructura formal de la proposición. Esa es la clave. Acá nos hablan de la divinidad, no tiene nada que ver, la historia de toda la filosofía, menos, la esencia de la justicia, nada que ver, ciencia histórica, menos. Entonces acá en realidad lo que él quiere es buscar los fundamentos de su lógica. Las dos últimas preguntas, queridos cachimbitos, de este texto 3. Si lo que Wittgenstein le escribió a Russell hubiese sido plenamente cierto, no habría sido verdad que necesitaba estar sin compañía. Habría hecho muchos amigos en el pueblo de Skjolden. No habría podido redactar correspondencia en noruego. Efectivamente, ¿no? Si su progreso respecto del noruego hubiera sido extremadamente lento como él señalaba, entonces no habría podido redactar correspondencia en noruego, ¿sí? Pero, por lo menos en un nivel muy elemental, cartas cortas, bastante simples, nada complejas, él en realidad habría tenido mayores progresos de los que él humildemente señalaba, ¿no? Si a Wittgenstein le hubiese gustado la vida burguesa, ¿hubiera tenido algún inconveniente en seguir como catedrático en Cambridge? En absoluto. Entonces, se habría sentido a gusto en Londres. Esa es la clave correcta. Muy bien, y entonces ahora sigamos con el texto dialéctico, mis estimados cachimbos. Arrancamos la sección B. Dos textos en la sección B. El primero de ellos es un texto dialéctico. Dice aquí lo siguiente. El 12 de octubre es una fecha importante porque representa el encuentro de dos mundos, señalan algunos. Pero no fue tanto un encuentro como la destrucción de un mundo por otro. Ojo con eso, ¿eh? El historiador estadounidense H.F. Dobbins ha estimado que el 95% de la población indígena del continente había desaparecido 130 años después de la conquista. No solo por las guerras y las enfermedades, sino sobre todo por los trabajos forzados en las haciendas y en las minas. La escala de destrucción que supuso la conquista de América no se compara con las masacres cometidas por otros pueblos. Celebrar esos 500 años después como un orgullo nacional es como conmemorar la barbarie. Vista con perspectiva histórica, la conquista de América dio paso a la colonización de un continente.
al establecimiento de un régimen opresivo en el que se redujo la esclavitud o a la servidumbre a la población nativa, al desarrollo masivo del comercio transatlántico de esclavos africanos, que produjo millones de muertos, y en general a la consolidación de estructuras de poder profundamente desiguales. La riqueza expoliado es arrebatado a la fuerza, arrebatado de manera violenta. No sirvió para ofrecerle a los pueblos colonizados la posibilidad de mejorar su situación. Por todo ello, el 12 de octubre es un día sin nada que celebrar. Bueno, ahí es clarito, ¿no? Ha habido pues un encuentro de dos mundos. Ha habido una aniquilación, digamos, despiadada de los grupos originarios en esta parte del planeta. Texto 1b. La obra de España en América constituye una práctica imperial civilizatoria. A finales del 19, el historiador norteamericano Carlos Lummings, comparando la acción de España con la de otros imperios, sostiene que España había logrado arraigar y estaba civilizando a aquellos países. Había construido en el Nuevo Mundo centenares de ciudades con todas las ventajas de la civilización que entonces se conocían. En esta línea, Richard Kagan indica que España constituía un imperio de ciudades. Será esta tupida red, organizada administrativamente a través del derecho indiano, la mole imperial que dejará España en América, una mole que será la base sobre la que se asienten las naciones que en el siglo XIX nacerán emancipadas del tutelaje imperial. Precisamente la legislación indiana, implantada por los españoles, la que está en la base del derecho público de los países hispanoamericanos. España realizó esto no exterminando a la población indígena, sino contando, incluso mezclándose y conviviendo con ella, reconociendo a sus miembros como propietarios legítimos de sus tierras y ejerciendo su tutela para sacarlos del estado de naturaleza y ponerlos en estado de derecho. En esto, en definitiva, lo que se conmemora el 12 de octubre, es esto, en definitiva, lo que se conmemora el 12 de octubre, por lo que esta es una fecha con mucho que celebrar. Entonces, para el autor del texto 2b, digamos, este estado salvaje, ¿sí?, característico de los pueblos originarios, fue soslayado, fue erradicado, si se quiere, por parte de los colonizadores españoles, y más bien los colocó en un estado de derecho que, según lo que yo veo aquí, para ellos fue plenamente positivo. Entonces, queridos cachimbos, ambos textos se enfrascan en una disputa que tiene como eje el 12 de octubre como un hito para la historia latinoamericana, la importancia del 12 de octubre para el pueblo americano, la naturaleza de la destrucción española del Nuevo Mundo, la conmemoración del descubrimiento español de América, si hay o no fundamento para celebrar el 12 de octubre. ¿No es cierto? Entonces, lo que se está discutiendo aquí en el texto es si es razonable celebrar o no celebrar, ¿no? Para el autor del texto A no hay nada que celebrar, y lo dice claramente al final. El autor del texto B más bien señala que hay mucho por qué celebrar, hay muchas razones palmarias para él. Entonces la clave correcta es la E. Si hay o no fundamento, si hay o no sustento para celebrar el 12 de octubre. En el texto 1A, el término barbarie, ¿qué connota? Difamación, salvajismo, ignorancia, ausencia y ocultamiento. En rigor, se refiere a esta cualidad del salvaje, ¿no? Esta cualidad del salvaje se señala aquí en el texto que hay una condición, que es la condición natural justamente de los pueblos originarios, y que bajo el tutelaje español se pudo sacar pues a estos salvajes de ese estado natural de cosas, y más bien se los introdujo al estado de derecho. Incluso utilizan la palabra tutelar, ¿no? Lo cual nos da algunas pistas respecto de lo siguiente. Se consideraba pues que eran hermanos menores, ¿no? Y es que estos hermanos menores entonces se les podría enseñar la civilización. Entonces la clave correcta ahí es salvajismo, ¿no? Luego dice aquí, del texto 1A se desprende que en el primer argumento del texto incide en el aspecto como evidencia del cruento accionar de los españoles. ¿Qué aspecto? Bueno, dice que el 95% de indígenas fue arrasado. Entonces es un aspecto demográfico, pues. Ese es el argumento fundamental. A saber, mataron excesivamente a la gente, mataron a la gente sin el menor reparo, lo cual es para él sancionable. Pregunta 4. En relación con el rol civilizador de España en el Nuevo Mundo, que defiende el autor del texto 1b, no es congruente afirmar que, es decir, es incompatible afirmar que el proceso de independencia implicó una ruptura radical con el pasado colonial. Supone que civilizar y urbanizar tenían un significado similar para los españoles. Brindó insumos, no es congruente, o sea, es incompatible con eso. Brindó insumos para la formación de nuevas naciones tras la emancipación. Las ciudades y las leyes coloniales sirvieron para proyectos de carácter diverso. Implicó de parte de la corona española el anhelo de incorporar a los indígenas.
La clave correcta en el caso de la alternativa A es, 1B, perdón, es la alternativa A. ¿Sí? Sin la organización, sin el aparato administrativo y la legislación indiana, ojo que esos son productos occidentales, y en tanto que fueron productos occidentales, el marco legal, eso no es una ruptura radical del pasado colonial, más bien es la manutención de esas bases coloniales. Entonces la clave correcta es la A. El proceso de independencia implicó una ruptura radical con el pasado colonial. Eso es falso, ¿no? El pasado colonial más bien sirvió para sostener, estamos de acuerdo, a este nuevo mundo, a través, por ejemplo, de las leyes indianas. Por supuesto que esas leyes indianas no las plantearon los pueblos originarios, sino más bien los españoles. Si en la lógica del texto 1A, la extracción de la riqueza del territorio americano hubiera contribuido a mejorar la calidad de vida durante la colonia, entonces, el autor del texto A señala que mataron mucha gente. Ese es el argumento principal, eso ya lo hemos planteado en la pregunta número 3, a propósito del carácter demográfico de su argumento. Entonces, si la extracción de la riqueza hubiera contribuido a mejorar la calidad de vida, ojo con eso, durante la colonia, el propósito civilizador del Imperio Español quedaría demostrado de forma tajante, falso. Urbanizar América sería prueba de que los colonos apreciaron la cultura indígena, tampoco. ¿Sí? La extracción de la riqueza no es nada indígena, pues es más bien una de las bases, si se quiere, de la colonia. La legislación creada para impartir justicia en la colonia habría carecido de validez. Aún podría imputárseles a los conquistadores el exterminio de la población nativa. Claro, porque el argumento fundamental, en el caso de 1A, es la parte demográfica, ¿no? Se mató mucha gente, 95% de la población indígena quedó aniquilada. Bueno, entonces, por más que mejoren la calidad de vida a posteriori, eso, digamos que se fundamenta, se sustenta, se construye sobre la base de muchas muertes. La clave en la número 5 entonces es la alternativa D. Para el autor de 1A, se le podría cuestionar a los conquistadores el exterminio de la población originaria. Muy bien, vamos con el texto 2. Se requieren 1.500 litros de agua para generar 1 kilo de granos y poco más de 10 veces esa cantidad para producir 1 kilo de carne, señaló hoy la FAO durante el Día Mundial del Agua. El lema durante el año 2012 fue agua y seguridad alimentaria y demuestra la importancia clave que tiene el agua en la producción alimentaria. Para producir suficientes alimentos que satisfagan las necesidades diarias de una persona se requiere alrededor de 3.000 litros de agua. ¿Sí? Hoy en día hay más de 7.000 millones de personas que alimentar en el planeta y se considera que esta cifra llegará a 9.000 millones en el 2050. Considera, esa es la palabra que nos van a pedir, ojo con eso. Entonces aquí tenemos ya una cifra de carácter prospectivo, ¿no? En el futuro va a aumentar a 2.000 millones más. Si queremos alimentar a una población creciente, es fundamental producir más alimentos utilizando menos agua, reducir el desperdicio y las pérdidas y avanzar hacia una alimentación más sostenible, señaló Alan Bohanik, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. La agricultura utiliza hoy el 70% de toda el agua que se extrae de acuíferos, ríos y lagos, comparado con un 20% por parte de la industria y un 10% es utilizado para usos domésticos. El agua dulce es un recurso renovable. Sin embargo, es finito. Mientras que la población mundial crece año a año, lo que significa que va a ser cada vez más difícil satisfacer las necesidades de todos si no mejoramos la eficiencia de su uso, explicó Bohanik. América Latina, además, es una región rica en recursos hídricos, recibe casi el 30% de la precipitación mundial y posee una cantidad de agua por habitante muy por encima del promedio mundial, 28.000 metros cúbicos por habitante al año. No obstante, la distribución del agua en la región es muy desigual y su disponibilidad está sujeta a numerosas presiones. Ojo con eso, hay una heterogeneidad entonces en la distribución, de manera que es apremiante reflexionar acerca de lo necesaria que es el agua y lo significativo de su gasto para producir alimentos. Y por aquí tenemos algunos datos, queridos cachimbos: cantidad de agua necesaria para producir alimentos, gasto de agua total ocasionado por el consumo de alimentos en litros por kilogramo, 15.415, carne de oveja y cabra, carne de cerdo, carne de pollo. Entonces, para los distintos tipos de carne se requiere una cantidad, digamos, de agua que es bastante considerable, ¿no? En comparación con las legumbres, los cereales, las frutas y las verduras. Vemos que los porcentajes van disminuyendo. ¿Cuál es el tema central del texto, mi querido cachimbito? La relación entre cantidad de agua y producción de alimentos, el despilfarro del agua en la producción de la carne de vaca, la cantidad de agua requerida para la generación de carne, la producción alimentaria mundial de acuerdo con la FAO, el agua y su importancia en la producción agrícola mundial. Vean ustedes aquí, carne de vaca. Bueno, es que aquí hay una comparación y por esa razón la D tampoco podría ser la clave.
la producción alimentaria mundial, no tiene nada que ver la producción alimentaria, es más bien cuánto se invierte en el agua para, por ejemplo, 1 kilo de carne o 1 kilo de legumbres o 1 kilo de verduras. La cantidad de agua requerida para la generación de carne. La clave correcta es la A. Todos, en realidad, excepto la A, está vinculado con, de manera bastante general, la producción de alimentos, lo cual incluye animales y vegetales. En el texto del vocablo considerar, ¿qué implica? Disquisición, casualidad, coacción, previsión o determinación. La clave correcta es previsión, porque la consideración va de acá al 2050. O sea, lo que hay es una proyección. ¿Sí? Lo que hay es una proyección. Y entonces la clave correcta sería previsión. Yo estaba tentado más bien en pensar en una palabra como predicción. Predicción creo que es más adecuado en estos términos. Y por aquí tenemos en la alternativa A la palabra disquisición, que es divagación o digresión. Divagación o digresión. A ver, vamos a borrar esto. ¿Sí? Divagación, digresión. Y una divagación es una reflexión sin sentido, ¿no? Sobre los requerimientos actuales para cubrir las necesidades alimentarias de la población mundial, es incompatible afirmar que el crecimiento en el mundo estará asociado a la necesidad de contar con un uso moderado y sostenible de agua. La agricultura usa menos agua en comparación con las aplicaciones domésticas para las que puede usarse. Existe una diferencia exponencial entre los requerimientos de la producción de carne y los de vegetales. Todas las regiones ostentan un igual volumen de recurso hídrico para usarlo en su consumo. El gasto de agua en actividades de producción de alimentos asciende a 3.000 litros por persona. La clave correcta aquí sería la alternativa D, porque en América Latina, creo que Chimbito es una de las regiones que más agua tiene. Las precipitaciones se distribuyen de manera mejor. La clave en concreto es esa, la alternativa D. Eso es incompatible. Pregunta número 4. Se deduce del texto que en 3 décadas la alimentación mundial ameritará la ejecución de propuestas razonadas respecto del uso del recurso hídrico para asegurar una producción sostenible. Estará definida por la hambruna en zonas en las que el agua está mal distribuida, como en América Latina y el Caribe. Estará caracterizada por conflictos bélicos derivados a su turno de la preocupante escasez de agua en todo el mundo. Se centrará en la producción de carne de tipo vacuno, pues esta es la que presenta una mayor carga nutricional. Y finalmente requerirá de un mayor incremento de los cultivos orgánicos a fin de que las zonas pobres se erijan en zonas resilientes, resilientes que se pueda adaptar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave correcta ahí? Vamos con la alternativa A. Ameritará la ejecución de propuestas razonadas respecto del uso de recursos hídricos para asegurar una producción sostenible. Eso es lo correcto, ¿no? Lo que se requieren son medidas que permitan atenuar el impacto que podría generar el agotamiento del agua, ¿no? El desabastecimiento de agua. Y entonces, mientras menos agua gastes para producir, tanto mejor, ¿sí? Por esa razón, en parte, creo yo que los transgénicos podrían darnos alguna solución al respecto. Y vamos con la pregunta número 5, querido Cachimbito. Si la producción ganadera se sustentara en mecanismos que eludan el uso de agua, entonces sería mucho mejor. Si fuera posible, digamos, producir a gran escala, sin necesidad de utilizar mucha agua, entonces, las voces de alarma acerca de su escasez estarían orientadas por grupos de poder. El agua debería reciclarse de forma menos apresurada por la abundancia del recurso. Sería una alternativa idónea para adaptarnos a la potencial escasez de este recurso finito. Bueno, estamos asumiendo en principio que el recurso hídrico en algún momento se va a acabar, es un recurso finito, y por esa razón de acá a unos años, si la producción ganadera se sustentara en mecanismos que eviten el uso de agua, tanto mejor. Tanto mejor. Entonces, es posible obtener carne en el laboratorio ahora. Que eso sea extensivo, creo que podría darnos algunas luces, algunas pistas sobre cómo realizar esta racionalización del agua, ¿no? Muy bien, señores cachimbitos, entonces vamos ahora con el Passage 1. A Chinese scientists recently claimed. Vamos a colocar aquí algunas palabras. Vamos a tratar de hacerlo ordenadamente, aunque nos falte un poquito de espacio. La palabra to claim en inglés puede ser sinónimo de reclamar. Voy a colocarlo aquí, ¿ok? To claim, sinónimo de reclamar. O de aclamar también incluso. Pero aquí en el texto es sinónimo más bien de afirmar. Y lo voy a colocar aquí arriba. Ese es el sentido del texto, ¿no? Y está además en pretérito, en pasado simple, ¿no? A Chinese scientist, pasado participio.
Un científico chino recientemente, claimed, afirmó, he had produced the world's first gene-edited babies. Afirmó que had produced the world's first gene-edited babies. Ha producido a los first babies, primeros bebés genéticamente editados del mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que se señala aquí en esta primera idea. Sitting off, la palabra sitting off, que es una perífrasis verbal, vamos a colocarlo aquí, to set off, sería ha desatado, ¿no? Desatar. Ha desatado a global firestorm, una tormenta de fuego global. Bueno, vamos a colocar eso de aquí, firestorm, desatar, impulsar, puede ser también, tormenta de fuego, ¿no? La tormenta de fuego a nivel global, dice aquí. Ahora, ¿por qué razón? If true, de ser cierto, the scientist has not yet published data that would confirm it. Vamos primero con esta palabra aquí, la palabra yet, vamos a colocarla al costado, que es sinónimo de todavía. Entonces, el científico todavía no ha publicado datos que lo confirmen. His actions could be a sensational breach. ¿Qué cosa es breach? Vamos a colocar aquí al costado la palabra breach, que es sinónimo de ruptura, sinónimo de transgresión. Sus acciones, entonces, his actions, serían una ruptura sensacional of international scientific conventions, de las convenciones científicas internacionales. Although, esta palabra ya la hemos visto, aunque gene-editing holds promise to potentially correct dangerous disease, causing mutations. Aunque la edición de genes, ¿no? La edición genética, promete corregir, ¿sí?, mutaciones peligrosas o mutaciones potencialmente peligrosas que causan enfermedades. And treat, la palabra treat, ¿no es cierto?, es sinónimo de tratar. Y tratan algunas condiciones médicas. Existen many safety and ethical concerns. La palabra concern es sinónimo de preocupación. Preocupación. Por eso, y cosa es safety. La palabra safety es sinónimo de seguridad. ¿Y cómo entonces entiendo esa idea, profesor? Existen muchas preocupaciones éticas y de seguridad about the dating human embryos, sobre la edición de embriones humanos. The scientist, el científico, Jiankui, said he used CRISPR, a gene editing technique. El científico Jiankui dijo que usó el CRISPR. ¿Qué cosa es el CRISPR, profesor? Es una técnica de edición de genes. To alter a gene in human embryos, para alterar un gen en embriones humanos. Vamos a colocar aquí la palabra embryo. Embrión. And then, y luego, la palabra then, que la reconocemos como entonces, aquí más bien es temporal y es sinónimo de luego. Y luego implantó los embriones, implanted the embryos in the womb of a woman. Profesor, ¿qué cosa es womb? Es útero, ¿sí? En el útero de una mujer. Who gave birth to twin girls. La palabra twin es sinónimo de gemelo, ¿sí? Gemelo. Pero si tú colocas aquí, voy a colocarlo aquí abajo, twin girl, ¿no es cierto? Es gemelas. Girls, dice aquí, en plural, gemelas. Entonces, ¿quién dio a luz, gave birth to twin girls, dos gemelas, in November, en noviembre. Entonces miren lo que hizo esta persona, lo que hizo fue editar los genes y luego implantárselos en el útero de una mujer, la cual dio a luz a gemelas en noviembre. That is illegal in many countries.
Eso es ilegal en muchos países, including the United States, incluyendo los Estados Unidos. China has halted, vamos a colocar aquí el verbo to halt, que es detener. Detener. Entonces, China ha detenido Dr. He's research, la investigación del Dr. He, and is investigating whether he brought any laws there. Y está investigando, is investigating whether, vamos a colocarlo aquí abajo, que acá está funcionando esto como el if, o sea, un conector condicional. Si he broke, la palabra broke, que es romper, rompió o rompe algunas leyes allí. Any laws there. Among the concerns, entre las preocupaciones, are whether, están si, the couples. ¿Qué cosa es couple? Es pareja. Entonces vamos a colocarlo aquí. Couple, pareja. Si las parejas involucradas in Dr. He's research, en la investigación del Dr. He, were adequately informed about the embryo editing and the potential risks involved. Entonces, entre las preocupaciones están si las parejas involucradas en la investigación del Dr. He fueron adequately informed, adecuadamente informadas about the embryo, acerca del embrión editado, and the potential risks involved, y los riesgos potenciales que involucra. Dr. He says he has submitted his research to a scientific journal. Entonces, el Dr. He dijo, o dice, perdón, he has submitted, ha enviado, to submit, sinónimo de enviar, ¿sí? Ha enviado his research, su investigación, to a scientific journal, a una revista científica. But nothing has been published yet. Pero nada ha sido publicado aún. And he announced the birth of the twins before, y ha anunciado el nacimiento de las gemelas, before, antes, his research, de que su investigación pudiera ser peer-reviewed, revisada, by fellow scientists. ¿Qué cosa es fellow? Fellow es sinónimo de, vamos a colocarlo aquí, compañera o compañero, colega. He also appears, también parece, la palabra appear, que es un verbo, voy a colocarlo aquí, si se me permite, to appear, que es aparecer, pero puede ser también sinónimo de parecer. Entonces, también parece to have taken, que ha tomado, ¿sí? Other secretive steps, ha tomado otros, la palabra step es paso, ¿no es cierto? Pero también la palabra step puede ser sinónimo de medidas. Entonces vamos a colocar aquí la palabra step, paso o medida, ¿no? En el texto es medida más bien, aunque es menos usado ese sentido. Otras medidas secretas entonces. Defy, la palabra defy es desafiar. To defy, desafiar. Scientific standards, los estándares científicos. Bueno, sí, ¿no? En realidad hubo un consentimiento informado, cómo hizo para que esa pareja acepte, a pesar que eran embriones manipulados, óvulos manipulados, genes en realidad manipulados en rigor. Vamos entonces con la pregunta número 1. Mainly, principalmente, the passage is about, el pasaje es sobre, the birth of the world's first twin girls, el nacimiento de las primeras gemelas del mundo, usando a gene editing technique, una técnica de edición genética. El CRISPR, the most modern technique that modify babies before its birth. El CRISPR, la técnica más moderna que modifica bebés antes de su nacimiento. The serious questionings that an experiment in babies has generated. Los serios cuestionamientos que un experimento en bebés o con bebés ha generado. The publication of a Chinese research, la publicación de una investigación china about altering genes
in humans, sobre la alteración genética en humanos, o la alteración de genes en humanos. Y finalmente, the illegal techniques that an Asian scientist was practicing in babies, las técnicas ilegales que un científico asiático estuvo practicando en bebés. Bueno, la clave correcta es la alternativa C. Se trata de este experimento, un experimento deleznable en el cual se ha experimentado con seres humanos y eso es desde el punto de vista ético inaceptable. Y entonces, in the second line, the phrase a global firestorm implies an intricate research, o sea, una investigación confusa, intrincada. No, an intense war, una guerra intensa. A mix of opinions, la palabra mix es sinónimo de mezcla, una mezcla de opiniones. A lot of, muchas críticas, y an incredible notice. La clave correcta es a lot of criticism, muchas críticas en rigor, por digamos, la perspectiva ética, ¿no es cierto? Modificar genes y luego implantárselos a una persona sana, eso implica efectivamente experimentar con un ser humano. We can plausibly infer, pregunta 3, from the information about Dr. He's research that, podemos deducir plausiblemente de la información sobre la investigación del Dr. He que that its problems are caused due to the difference between US and China laws. Sus problemas están causados por la diferencia entre las leyes de Estados Unidos y las leyes chinas. It has done some kind of procedures considered illegal in every country. ¿Sí? Ha realizado algún tipo de procedimientos considerados ilegales y en cualquier país. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a colocar por aquí realizar, el verbo done, aunque puede ser finalizar, terminar. Done, realizar, es un sentido básico. Its conclusions are totally incorrect. Sus conclusiones son totalmente incorrectas because they lack of rigorousness, porque carecen de rigurosidad. It has countless evidence of being done with many secretive steps. Tiene evidencia incontable, innumerable de estar realizando muchas, les había dicho hace un momento, pues, que podría ser step, paso, pero también podría ser medidas, de muchas medidas secretas. Y finalmente, it has probably violated more than one law in China with his investigation. Probablemente ha violado más de una ley en China con su investigación. La clave correcta es enano. Efectivamente, por esa razón lo están investigando ahora para ver si el procedimiento informado estuvo bien planteado. De lo contrario, esta persona probablemente pugne prisión o tal vez sea ejecutada, ¿no? Porque en China no se venden con cuentos. Vamos ahora con la pregunta 4. According to the scientist He Yang-kui, it is not compatible to agree that, de acuerdo con el científico He Yang-kui, no es compatible afirmar que the research involves genetically modifying human babies. Su investigación involucró la modificación genética de bebés humanos. Nos están pidiendo lo que no es compatible. Y eso fue lo que hizo. Al final modificó esos genes. He permitted another scientist, permitió a otros científicos to check his investigation, revisar, confirmar su investigación. Eso sería falso, porque en realidad no se lo ha dado a nadie. Y además tampoco ha sido publicado en ninguna revista y eso es una cuestión completamente condenable. If Dr. He's research were published in a scientific journal, as he said, si el Dr. He o si la investigación del Dr. He hubiera sido publicado en una revista científica como él señaló, como él dijo, then, entonces, still there would be many safety and ethical concerns about his research. Incluso así, estamos de acuerdo, aún así, existirían muchas preocupaciones éticas y de seguridad sobre su investigación. Eso sería en el caso de la alternativa A.
that publication would be definitively rejected by the scientific community. Esa publicación sería definitivamente rechazada por la comunidad científica. That United States and China would quit for reporting his research. Los Estados Unidos y China dejarían de denunciar su investigación. Más bien la denunciarían. No, bueno, sí. No podrían denunciarlo porque los resultados en rigor, digamos, han sido publicados, lo cual no quiere decir que no vayan a cuestionar el método que ha utilizado, ¿no? Ahí justamente está el quid del asunto. Probablemente si este científico chino colocara cuál ha sido el procedimiento, la metodología utilizada, sería doblemente cuestionable porque lo que ha hecho es experimentar con individuos. He would finally demonstrate that his experiments were within the law. Finalmente demostraría que sus experimentos estuvieron dentro o están dentro de la ley. Y probably he would avoid having different kinds of criticism about his work. La clave correcta ahí sería de que probablemente tenga que enfrentar distintas críticas, ¿no es cierto?, respecto de su trabajo. Entonces la clave correcta en la pregunta número 5 es la alternativa A. Aún así, aún haya publicado él, por supuesto, los resultados de su investigación en una revista científica, los cuestionamientos y las preocupaciones, sobre todo de carácter ético, ¿no?, y de seguridad, todavía existirían respecto de su investigación. ¿Sí? La palabra concern, no se olviden que eso lo hemos visto ya en el texto, es preocupación. Bien, señores, eso es todo lo que tiene que ver con el texto científico, perdón, el texto filosófico, que es el tema de hoy. Ya en realidad no nos quedan más que 2 semanas de teoría y luego un pequeño repaso, ¿sí? Y luego a celebrar, señores, su ingreso. Por favor, cualquier duda que ustedes crean conveniente, extiéndanla a través del Facebook. Gracias.